Sí, mira, yo te entiendo, pero tú también ponte en el lugar de nosotros. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos molestos con esto porque uno que revive un decreto legislativo de hace 7 años y en menos de 12 horas salieron 2 resoluciones. Uno para nombrar a la directiva para ver las figuras técnicas, a las 2-3 horas sale el proyecto para las fijaciones técnicas. Yo te entiendo que es tu trabajo, que va a haber los plazos y todo eso, pero a nosotros nos complicaría hacer un caos. A mí no me gustaría traer acá 5.000 motociclistas al Ministerio de Transportes por algo que sentimos nosotros que no va. Ya está demostrado con documentos a nivel nacional y nivel internacional. Acá tengo los documentos, claro que se los voy a hacer llegar todo con un buen informe para que ustedes tengan el trabajo ya fácil y lo puedan implementar ahí. Que esto de los chalecos no va a ir, porque así tengamos que salir a la calle, es así que ya lo hemos hecho, ya lo hemos logrado, y no porque queramos salir, sino porque lo creemos injusto, innecesario y que no va a cambiar. Si nosotros nos poniéramos a pensar que esto va a cambiar, créeme que yo mañana mismo voy y me compro mi chaleco por último, pero sabemos que no va a cambiar. Tenemos las sedaditas de Colombia, de El Salvador, de Nicaragua, donde han querido poner estas leyes y no ha servido para nada. Eso es lo que quiero que nos entiendan nosotros. Si usted está en su mano sacar el tema del chaleco, nosotros y todo el mundo motociclista se lo va a agradecer. Y si hay otra instancia que ustedes en su competencia digan no puedo, entonces nosotros veremos por otro lado dónde vamos a ir a atacar ese tema del chaleco, porque el chaleco no va a ir, no puede ir, no se nos puede marcar a nosotros como si fuéramos delincuentes o como si fuéramos animales. Tienes que saber que nosotros los motoristas somos muy apasionados de la moto, salimos a trabajar, contamos en la gente, estamos incentivando el turismo y están andando con un chaleco que no va a cambiar nada. Y creo que usted, coronel, me va a dar la razón, usted que es motociclista. ¿Cuántas reuniones tenemos que tener con ustedes para poder hacerles entender que jamás nos vamos a poner un chaleco que nos indique como presuntos delincuentes? Porque yo tengo que demostrar mi inocencia en la calle antes de ser sindicado de algo. O sea, es el principio de inocencia al revés. A ver, hay que ser conscientes también de las capacidades que nosotros tenemos como dirección técnica normativa. Esto no es algo nuevo, esto es algo que se ha dado hace tiempo. Yo recuerdo que también hubo una marcha de los motociclistas, pero después quedó en nada y después se reglamentó en el 2019. Nosotros entendemos su posición, no es primera vez que nos reunimos, hemos mejorado. Antes de que se reglamente, también nos sentamos a conversar y le señalamos, esto se va a reglamentar en algún momento. Ustedes sean conscientes y vean, hagan las acciones que estimen pertinentes si consideran de que hay un atropello de los derechos. Si nuestro intento más bien es de poder sociabilizar, que no pase por agua tibia esto y sentarnos a conversar. Justo queremos generar la discusión. No queremos que esta norma pase por agua tibia y se dé como se va a dar cuando acabe el plazo de prepublicación, se publica y está vigente, ¿no? No es nuestra intención. Nuestra intención es generar todo el diálogo posible y que participe también por parte del Ministerio del Interior para que también conozca la realidad y también conozca su posición. Remitan, que es lo que nos va a servir de respaldo y sustento para ver los ajustes normativos que se puedan dar en esta normativa que está en materia de evaluación, está en prepublicación. El sustento que justo Dani tú también has señalado de Colombia también ayudaría mucho en ver también las realidades de otros países de la región para ver si es aplicable, es sustentable, es viable. También ver el tema de la seguridad ciudadana, porque esto nació así. Si en los dos se arriba que efectivamente no es algo revaluable, que como autoridades tenemos que volvernos a sentar. Este es el sustento, esto es lo que se ha recabado. Ahí ya vienen las decisiones también políticas. Ha habido reuniones anteriores, hemos conversado de este tema, se nos ha hecho sugerencias y todo, pero para lo que es este punto en precisión, el 1216, por ejemplo, todos los que estamos acá somos asociaciones sin fines de lucro. Nuestra labor es social, es ad honorem. A nosotros nadie nos da un sol para hacer lo que estamos haciendo acá y estar sentados aquí hoy día y otras veces. Nosotros acá estamos por algo que creemos es justo y es nuestro derecho. Lo que tú nos sugerías en algún momento genera un costo y no es un costo barato. Por eso es que nosotros lo que hacemos es buscar la manera de ser escuchados por las autoridades que están aquí presentes y esas autoridades lleven nuestra voz, trasladen nuestra voz, nuestro sentir y nuestras opiniones a quienes corresponde que lleven a cabo acciones correctas, justas, que no vayan contra la Constitución, porque eso es lo que va a pasar si se aprueba esta norma en todos sus extremos. Sobre el casco estamos totalmente de acuerdo y eso debe de ir. Del chaleco con la placa, eso definitivamente en ninguna parte estamos de acuerdo. Ustedes dicen que van a haber otras reuniones y si pueden invitar a los representantes del SOAC sería muy bueno, y también si pueden invitar a los representantes de las empresas de delivery, o sea Rappi, Globo, todo ello. Con ellos también hay que acordar la forma de cómo contratan, cómo capacitan a los señores de los delivery, porque ellos son un gran alto margen y muchos delincuentes utilizan esa fachada de delivery para cometer sus ilícitos. Les agradezco por haber estado presentes. Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes.